Cuando miramos un mapa del mundo y vemos que India y China juntas concentran más de un tercio de la población mundial, la pregunta es inevitable. ¿Por qué precisamente ahí? ¿Qué ocurrió para que dos países tengan más habitantes que continentes enteros? La respuesta no es una sola, sino una combinación de geografía, historia, cultura y decisiones humanas acumuladas durante miles de años. Todo empieza con algo básico pero fundamental: la tierra y el agua. Tanto India como China se desarrollaron alrededor de algunos de los ríos más grandes y fértiles del planeta. En China, el río Amarillo y el Yangtze permitieron una agricultura intensiva desde hace más de 5.000 años. En India, el Indo y el Ganges hicieron lo mismo. Estos ríos no solo daban agua, sino suelos fértiles que producían enormes cantidades de alimentos. Donde hay comida constante, hay población. A diferencia de otras regiones del mundo, estas zonas permitían cosechas abundantes año tras año, lo que reducía hambrunas prolongadas y facilitaba que las familias crecieran. Esto creó un efecto acumulativo: más alimentos, más personas, más manos para cultivar, más cultivo, más población. Pero la geografía no lo explica todo. La organización social y política también fue clave. China, durante siglos, tuvo grandes imperios centralizados que mantenían estabilidad, infraestructuras, canales de riego y sistemas de almacenamiento de grano. Eso permitió sostener poblaciones enormes durante largos periodos de tiempo. India, aunque más fragmentada políticamente, desarrolló redes agrícolas y comerciales muy densas que conectaban regiones enteras. Otro factor decisivo fue la cultura familiar. En ambas sociedades, durante siglos, tener muchos hijos no solo era normal, sino deseable. En economías agrícolas, los hijos eran una fuente de trabajo y seguridad para la vejez. Además, las religiones y tradiciones locales fomentaban la continuidad familiar y no promovían fuertes restricciones a la natalidad. Luego llega el siglo XX, y aquí ocurre algo crucial. La mortalidad cae rápidamente, pero la natalidad tarda en hacerlo. Avances médicos, vacunas, higiene y mejores técnicas agrícolas reducen drásticamente las muertes infantiles y alargan la esperanza de vida. Sin embargo, las familias siguen teniendo muchos hijos durante varias décadas. El resultado es una auténtica explosión demográfica. China intentó frenar este crecimiento con políticas como la famosa política del hijo único, que redujo la natalidad, pero generó problemas graves a largo plazo: envejecimiento de la población, desequilibrio entre hombres y mujeres y falta de relevo generacional. India, en cambio, nunca aplicó una política tan estricta, y su población siguió creciendo hasta convertirse recientemente en el país más poblado del mundo. También hay que entender algo importante. India y China siempre fueron regiones superpobladas, incluso antes de la era moderna. No es que crecieran de repente, es que ya partían de una base enorme. Cuando llegó la industrialización y la medicina moderna, ese crecimiento se amplificó. Hoy, ambos países enfrentan desafíos distintos. China lucha contra el envejecimiento y la caída de nacimientos. India contra la creación de empleo, infraestructuras y servicios para una población joven gigantesca. Pero lo que es seguro es que su enorme población no es un accidente. Es el resultado de miles de años de historia, geografía favorable y decisiones humanas acumuladas generación tras generación. Si hoy India y China dominan las cifras de población mundial, hay una pregunta aún más inquietante: ¿por qué todos los demógrafos coinciden en que el futuro no está en Asia, sino en África? La respuesta es tan clara como imparable:
y ya está en marcha. Actualmente, África tiene alrededor de 1.400 millones de habitantes, pero para finales de este siglo se espera que supere los 4.000 millones. Es decir, 1 de cada 2 seres humanos nacerá en África. Y no es una predicción futurista, es una tendencia matemática. La clave está en algo muy concreto. África vive hoy lo que Asia vivió hace 50 años. Durante siglos, las tasas de mortalidad fueron altísimas. Enfermedades, hambrunas y conflictos impedían que la población creciera de forma sostenida. Pero eso ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Las vacunas, la medicina básica, el acceso al agua potable y la ayuda internacional han reducido la mortalidad infantil de forma drástica. Millones de niños que antes no sobrevivían, hoy sí lo hacen. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado al mismo ritmo: la natalidad. En muchos países africanos, las familias siguen teniendo entre 4 y 6 hijos de media. Y aquí aparece el fenómeno más importante de todos: la inercia demográfica. Aunque mañana mismo bajara la natalidad, África seguiría creciendo durante décadas porque su población es extremadamente joven. Más del 60% de los africanos tiene menos de 25 años. Esto significa que millones de personas están entrando ahora mismo en edad fértil. Es como una ola que ya se ha levantado y que no se puede detener de golpe. Europa, en cambio, vive el efecto contrario: poblaciones envejecidas y cada vez menos nacimientos. Pero no todo es demografía. La estructura económica también influye. En muchas regiones africanas, los hijos siguen siendo una forma de seguridad. Ayudan en el campo, cuidan de los mayores y compensan la falta de sistemas de pensiones. Además, en zonas rurales, tener muchos hijos sigue siendo una ventaja, no un problema. A esto se suma que África aún está en las primeras fases de la transición demográfica, ese proceso por el cual los países pasan de tener muchos hijos a tener pocos. Europa lo vivió en el siglo XIX, Asia en el XX. África apenas ha comenzado. Ahora viene la gran pregunta: ¿es esto una bomba demográfica o una oportunidad histórica? La respuesta depende de una sola cosa: educación y empleo. Si África consigue invertir en educación, especialmente femenina, y crear millones de puestos de trabajo, su población joven puede convertirse en el mayor motor económico del planeta. Si no, el resultado puede ser inestabilidad, migraciones masivas y conflictos. El futuro del mundo no se decidirá solo en Washington, Pekín o Bruselas. Se decidirá en Lagos, Kinshasa y Nairobi. Porque mientras unas regiones envejecen y se apagan lentamente, África es el único lugar donde la humanidad sigue creciendo con fuerza. Y esta vez no hay marcha atrás. Mientras África y Asia siguen creciendo, Europa se enfrenta a un problema muy distinto, mucho más silencioso y peligroso. Se está quedando sin jóvenes. No es una opinión, es una realidad estadística que ya está cambiando economías, políticas y sociedades enteras. Europa no tiene un problema de sobrepoblación, tiene uno de envejecimiento extremo. En muchos países europeos, la media de hijos por mujer está muy por debajo del nivel necesario para reemplazar a la población. Para que una sociedad se mantenga estable, hacen falta 2,1 hijos por mujer. España, Italia o Alemania rondan el 1,2 o incluso menos. ¿El resultado? Cada año nacen menos niños, mientras la esperanza de vida sigue aumentando. Esto crea una pirámide poblacional invertida. Muchos ancianos
y pocos jóvenes para sostenerlos. Y aquí está el verdadero problema. Los sistemas europeos están diseñados para una población joven: pensiones, sanidad pública, cuidados sociales. Pero cuando hay menos trabajadores y más jubilados, el sistema empieza a crujir. Menos gente cotiza, más gente cobra. Es una ecuación que no perdona. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué Europa ya no tiene hijos? La respuesta no es una sola, sino una combinación explosiva: vivienda cara, salarios estancados, trabajos precarios, largas jornadas laborales y una enorme inseguridad económica. Tener hijos se ha convertido en un lujo. A esto se suma un cambio cultural profundo. Las nuevas generaciones retrasan la maternidad y la paternidad, o directamente renuncian a ellas, no por egoísmo, sino por supervivencia. Tener hijos hoy implica perder tiempo, dinero y estabilidad en un sistema que no lo compensa. Muchos gobiernos han intentado solucionarlo con ayudas económicas, cheques bebé o beneficios fiscales, pero los datos muestran que el dinero no basta. El problema no es solo económico, es estructural. Conciliar trabajo y familia sigue siendo casi imposible en muchos países. Aquí entra el tema más polémico: la inmigración. Para sostener su población activa, Europa necesita inmigrantes, no como una opción ideológica, sino como una necesidad matemática. Sin ellos, no hay suficientes trabajadores para mantener la economía funcionando. Pero esto abre otro debate: integración, identidad, tensiones sociales y políticas. La inmigración resuelve el problema demográfico a corto plazo, pero plantea retos enormes a largo plazo si no se gestiona bien. Europa se encuentra atrapada en una paradoja histórica. Tiene más riqueza, más tecnología y más calidad de vida que nunca, pero menos futuro demográfico que en cualquier otro momento de su historia. Mientras otras regiones del mundo desbordan juventud, Europa envejece lentamente, como una potencia cansada. La pregunta ya no es si esto tendrá consecuencias, sino cuáles serán y cuán pronto. Porque el mundo del mañana no pertenecerá solo a quien tenga más dinero o más tecnología, sino a quien tenga algo aún más básico: personas. Durante décadas nos han repetido la misma idea: el planeta está superpoblado, somos demasiados y la Tierra no puede soportarnos. Pero, ¿y si esto no fuera del todo cierto? ¿Y si la superpoblación fuera más un problema de distribución y consumo que de número de personas? La realidad es que el planeta nunca ha tenido tantos humanos como hoy. Eso es cierto. Pero también es cierto que nunca hemos producido tanta comida, energía y tecnología como ahora. El problema no es cuántos somos, sino cómo vivimos y quién consume qué. Un dato incómodo: el 10% más rico de la población mundial consume más de la mitad de los recursos del planeta. Mientras tanto, miles de millones de personas viven con una fracción mínima de energía, agua o alimentos. Si todos consumiéramos como los países más ricos, necesitaríamos varios planetas, pero no porque seamos muchos, sino porque el modelo es insostenible. Además, la población mundial ya no crece al ritmo que creemos. El crecimiento se está desacelerando. En muchos países, especialmente desarrollados, la población ya está disminuyendo. La gran explosión demográfica pertenece más al siglo XX que al futuro. Entonces, ¿por qué sigue vivo el miedo a la superpoblación? En parte, porque es una explicación sencilla para problemas complejos. Es más fácil decir «somos demasiados» que hablar de desigualdad, desperdicio de alimentos, modelos económicos
o consumo energético. Cada año se desperdicia cerca de 1/3 de la comida que se produce en el mundo. Al mismo tiempo, millones de personas pasan hambre. El problema no es la capacidad del planeta, sino la forma en que organizamos la sociedad. La historia demuestra algo clave. Cuando mejoran la educación, la sanidad y las oportunidades, la natalidad baja de forma natural. No hace falta imponer controles extremos. El desarrollo es el mejor anticonceptivo. La verdadera amenaza no es que haya demasiada gente, sino que un pequeño grupo consuma como si no hubiera límites, mientras el resto apenas tiene acceso a lo básico. Ese desequilibrio es el que está empujando al planeta al límite. Así que la próxima vez que escuches que sobran humanos, hazte esta pregunta: ¿sobran personas o sobra un sistema que premia el consumo infinito en un planeta finito? Porque el futuro no se decidirá reduciendo nacimientos, sino cambiando cómo producimos, cómo distribuimos y cómo vivimos. Después de hablar de crecimiento poblacional, envejecimiento y superpoblación, llega la pregunta inevitable: ¿existe un límite real de personas que la Tierra puede soportar? La respuesta corta es sí, pero la respuesta honesta es mucho más incómoda. No hay un número mágico, no existe una cifra exacta que marque el colapso. Todo depende de cómo vivamos. La Tierra podría sostener a muchos más humanos, o a muchos menos, según el modelo de consumo que elijamos. Si todos los habitantes del planeta consumieran como el ciudadano medio de Estados Unidos o Europa Occidental, la Tierra solo podría soportar unos pocos miles de millones de personas. Pero si el consumo fuera más parecido al de los países con menor huella ecológica, el planeta podría alimentar a muchos más sin colapsar. Aquí entra el concepto clave: huella ecológica. No todos los humanos pesan igual sobre el planeta. Un recién nacido en un país rico tendrá un impacto ambiental mucho mayor a lo largo de su vida que varios nacidos en países pobres. El problema no es el número de personas, sino el estilo de vida. La agricultura es un ejemplo claro. Hoy producimos comida suficiente para alimentar a toda la humanidad, pero usamos métodos intensivos que degradan el suelo, consumen agua y dependen de combustibles fósiles. Con tecnologías más eficientes y menos desperdicio, la capacidad real del planeta sería mucho mayor. Lo mismo ocurre con la energía. Si seguimos dependiendo del petróleo, el carbón y el gas, el límite llegará rápido. Pero con energías renovables, eficiencia y cambios en el consumo, ese límite se desplaza décadas o incluso siglos. Entonces, ¿qué dicen los científicos? La mayoría coincide en algo. El mayor riesgo no es el número de humanos, sino la velocidad del cambio. El planeta puede adaptarse, pero no a un consumo descontrolado y acelerado. La población mundial se estabilizará alrededor de los 10.000 o 11.000 millones de personas este siglo. No habrá una explosión infinita. El verdadero dilema será si esos miles de millones vivirán en un sistema sostenible o en uno que agote los recursos más rápido de lo que pueden regenerarse. En resumen, la Tierra no está llena, está mal gestionada, y el futuro no depende de cuántos seamos, sino de las decisiones que tomemos ahora sobre energía, comida, ciudades y consumo. La pregunta ya no es cuántos humanos puede soportar la Tierra. La pregunta es, ¿qué tipo de humanidad queremos ser?